Para los que no nos vieron el viernes, Sebastián Díaz Varela es doctor en medicina de la Universidad de Buenos Aires, eh, especialista en medicina familiar, en Ayurveda Maharishi, instructor de meditación trascendental. Y acá está con esta disponibilidad tan generosamente para charlar nuevamente. Y yo quiero introducir al programa como hicimos el viernes pasado con un texto que escribió Sebastián que se llama La Matriz. Y dice así, que la Matrix no es un lugar, es un estado, un hechizo colectivo, un campo de creencias cristalizadas que olvidamos cuestionar. Una red invisible tejida con pensamientos heredados, con ideas que no son nuestras, pero que espejamos como si fueran verdades. La Matrix no está allá afuera, está justo donde comienza tu interpretación del mundo. Habita en los juicios que murmuras, en las emociones que te secuestran, en las metas prestadas. Cada vez que reaccionas sin habitarte, la Matrix gana. Cada vez que necesitas tener razón, sigues alimentando su código. Cada vez que te confundes, que te nieblas, la ilusión se fortalece. Pero no viniste solo a seguir la corriente, viniste a despertar, a ver la trama, a notar el guión, a romper el hechizo y elegir conscientemente tu acto. Salir de la Matrix es una revolución silenciosa en la conciencia. No se trata de violar las reglas del mundo, sino de dejar de confundirlas con leyes universales. La única salida real no está afuera, está adentro, hacia el núcleo silencioso donde todo descansa, hacia el campo original, fuera del tiempo, más allá de la forma. Allí donde vibran todas las posibilidades y ninguna. Ese campo es el terreno de la voluntad de Dios, la morada del ser, el eco de lo que es. Y cuando te sientas vacío, no huyas, estás tocando el borde del campo creador. Ese vacío no es carencia, es umbral. Es el glitch en el código, la grieta por donde entra la luz. Y de pronto, por un destello, recuerdas. Nunca estuviste atrapado, solo estabas dormido, soñando el sueño de otro, y ahora por fin, empiezas a soñar el tuyo. Sebastián Díaz Varela. Gracias. Hola Hola, chicas, ¿cómo Sebas. están? Una alegría verlas otra vez y charlar un poquito sobre estos temas que nos apasionan. Bien. A mí me Yo les deja... digo, por las dudas, se escucha un poquito como un eco cada vez que yo hablo. Te digo por las dudas para que, capaz que, por si esto va a salir en la grabación. Yo me voy muteando porque soy yo, creo, ¿eh? Es mi computadora. Puede ser. Sebas, me quedo pensando, ¿no? Hablábamos, el título de la charla es Yoga en tiempos de guerra y esto de la salida hacia adentro. Y mi pregunta es, ¿la guerra es en el afuera o es con uno mismo que tenemos que lidiar? Sí, sí, qué buena pregunta, Lore, para empezar, porque en realidad yo creo que el tema humano es que de chicos, todos en nuestra infancia, tenemos que como que crear un, un yo, un yo fragmentado, un yo parcial, una, una perspectiva recortada para poder sobrevivir, digo, para poder no ver algunas cosas que nos pondrían muy inestables cuando somos todavía muy pequeños. Y entonces, ese recorte continúa después, ¿no? En la adolescencia y en la vida adulta. Y cuando hablaba yo recién en este escrito de la Matrix, era a ver si nos dábamos cuenta que estamos en este recorte
que en ese recorte, imagínate, ¿no? Personas hablando desde una realidad fragmentada para cada uno. Es lógico que haya conflicto, digo, por el tema de la guerra, ¿no? Es lógico que haya diferencias de perspectivas y de opiniones, porque cada uno ve como un trozo diferente de la realidad. Entonces, el tema no es ese, el tema es que cómo llevamos esa diferencia, si la llevamos con oposición o con complementariedad, ¿viste? Como complementando tu mirada con la mía. Eh, Sí, no, es eso, ¿no? El otro día hablábamos de si podemos convivir todos juntos, aunque el otro sea distinto, piense distinto, tenga otro color, ¿no? O lo tenemos que matar, ¿no? Como los claro, videojuegos, que si no nos gusta, pum, lo matamos, es como un punto más hacia nuestro favor. Si podemos convivir, ¿no? A pesar sí. de, o con esta cosa de integrar esto que la diversidad nos enriquece, y sin embargo hay muchas ocasiones en la vida en las que no lo podemos ver. ¿Sabes qué pasa? Que el problema, Lore, desde la forma en que yo lo aprendí, es que para que yo tolere la existencia de otras perspectivas, yo tengo que aprender a vivir en el borde mío, ¿no? Porque es como yo en mi borde de mi percepción acepto la percepción y el borde de otro, pero lo que limita la percepción, quizás esto es interesante, lo que limita en general son los vacíos, ¿entendés? Entonces, a veces se torna violento la convivencia porque no es que solamente tengo que entender que vos pensás de esta forma políticamente, o yo de esta, o vos religiosamente, y yo de esta, sino que me tengo que enfrentar con un abismo si yo quiero permanecer ahí al lado tuyo. ¿Entendés? Y esto no solo nos pasa en las naciones, sino que nos pasa a veces en las relaciones, en los vínculos familiares o en los vínculos de pareja, ¿no? Eh, permanecer, permanecer en esa convivencia eh, nos genera como un vacío y en general tendemos a proyectar ese vacío en el otro, ¿entendés? Y Que es nuestro propio vacío. en nuestro propio vacío, pero creemos que nos provoca el otro, ¿entendés? Como diciendo, Siempre. esa perspectiva distinta me parece que es lo que me está provocando esto. Entonces, por eso es tan importante, ¿no? El- no solo conocer conocerse a sí mismo y la propia perspectiva recortada, sino lo que siempre hablamos, Lore, con vos, es la meditación, esto de aprender a permanecer en los lugares incómodos, ¿no? Cuando uno medita, nosotros les enseñamos a tomar el mantra, vamos a sentir que vamos más profundo. En esa profundización a veces vienen pensamientos y emociones y les enseñamos cómo poder acompañar, permanecer junto con esos pensamientos y emociones, no para que, qué sé yo, les salga bien la meditación, sino para que cuando después salgan afuera puedan permanecer al lado de alguien diferente. ¿Eh? Permanecer en todo lo que vaya sucediendo en la vida, ¿no? Sí, pues acompañar, acompañar, sí, Presencia. sí, Eh, eso. ¿Y qué es desde tu mirada, qué sería esto del yoga en tiempos de guerra? Si habláramos de la realidad que estamos atravesando o que nos atraviesa en este momento, y que este Sí, título, digámoslo, sí, fue una sugerencia de Sebas, porque sí, justo sucedió, ¿no? Esta invitación en el momento en que estaban pasando un montón de cosas, que sí. bueno, está todo muy acelerado también, ¿no? Sí, sí, justo había habido bombardeos, ¿no? De Estados Unidos en Irán en ese momento eh, y es un buen título, ¿no? Porque uno asocia la palabra yoga con alguien meditando, ¿viste? Con ropa blanca, en una casa moderna. Y, y la guerra, ¿viste? Con bombas ahí en el Medio Oriente, ¿viste? Entonces, que vivimos en un mundo que es así, ¿no? Vivimos con este tipo de contraste, ¿no? Cuando yo les hablo del recorte, no estoy exagerando, ¿no? Qué locura, ¿no? Que existen estos extremos, ¿no? De,
¿no? Cuando vemos las imágenes de lo que es Israel-Palestina, lo que es, qué sé yo, los bombardeos, digo, hay una parte nuestra que todavía es muy primitiva, ¿no? Es muy salvaje y que resuelve los conflictos, digamos, a veces con eso, con leyes animales, ¿no? Como eh, la guerra es la forma de buscar la unidad afuera. Es decir, yoga quiere decir unidad, pero la guerra es buscar la unidad haciendo desaparecer al otro. Eh, o a veces hay alguien en la familia que desaparece a sí mismo, ¿no? Es decir, digo, hay gente que se, no genera su desarrollo total, o bueno, incluso a veces toma sustancias, o se deprime, o se suicida, como diciendo, la unidad en el campo externo se genera haciendo desaparecer al otro o desapareciendo uno, y siempre eso trae mucho sufrimiento. ¿Eh? Eh, entonces, ¿cuántas veces no vemos situaciones familiares donde hay conflictos muy grandes y alguno de los dos a veces tiene que sentirse, ¿no? Como dominante y otro dominado, ¿no? Como digo, o sometido. Y, y obviamente eso trae consecuencias, ¿no? Para los dos. Y entonces, el yoga en tiempo de guerra es como aprender, yo creo que esa unidad, no tenemos que hacer nada con el otro, sino que nosotros mismos tenemos que poder trascender, ¿no? Distintos niveles nuestros internos. Esto que yo les comentaba antes, digo, imagínense que el sistema nervioso tiene distintos niveles de percepción. Desde un nivel más superficial, los sentidos, eh, la mente, la razón. La razón también, digamos, el conocimiento te hace percibir, ¿no? Nosotros percibimos lo que conocemos, lo que no conocemos nos cuesta percibirlo. Eso lo podemos ver en la historia de la humanidad, ¿no? Y también está la intuición, a través de la intuición también viene información, pero lo que quiero decir es que la forma de buscar la unidad de la diversidad, porque no es que va a haber unidad de criterio, la unidad es la unidad de diversidad. Entonces, la unidad de la diversidad se va a lograr a medida que yo vaya pudiendo trascender niveles internos míos de percepción, niveles internos míos de funcionamiento del sistema nervioso. Desde lo más superficiales, los sentidos, la razón, la intuición y la trascendencia, es decir, el estado de existencia pura en el ser. En el estado de existencia pura en el ser es donde todas las diferencias se unifican. Eso quiere decir que las personas que aprenden a percibir, a vivir en el alma, eh, naturalmente acompañan la diferencia de una manera amistosa. ¿Eh? Entonces, el yoga trae esa clave fundamental, que, que afuera la diferencia no es tan fácil de llevar, y en cambio dentro, más allá de los niveles más profundos de percepción, digamos, hay un campo de unidad desde donde esto sale más naturalmente. Y ahora que mencionas el campo de unidad, me gustaría preguntarte la diferencia entre el alma y el ser. Es lo mismo, sí, el alma y el ser es lo mismo. Son distintas formas de nombrarlo. El ser La- no es más grande, el alma no es mi cuerpo etérico acá en este plano para encarnar acá. Muy bien, muy bien. En el sánscrito, el ser se llama Atma. Mm. Atma, ¿viste? Como esa marca de electrodomésticos. Sí, Y, este, y el gran ser se ahí llama está, es Brahman. Brahma. Y nosotros acá en la cultura chamánica latinoamericana le llamamos alma al alma individual y espíritu al alma colectiva. Es perfecto. Y el espíritu, el ser, el Brahman, es esa gotita que somos dentro de ese océano, ¿no? Que es Total, la conciencia, el uno. exactamente. Ahí Eso. vamos. Ahí. Eso es el lugar desde donde
se crean todas las posibilidades y todas las perspectivas. Mm. Y tengo una pregunta. Frente a esta diversidad y a esta diversidad de vibraciones y de creencias, ¿no? Yo Sí, durante el año pasado estuve leyendo a Jacobo Grinberg. Jacobo sí, Grinberg era un neurocientífico, psicólogo mexicano, que él hablaba, estudió Maharishi, estudió todas los abordajes y las meditaciones sí, y él hablaba de una latiz, ¿no? Que es ajá, el campo. Y él decía que nosotros con nuestra mirada, con lo que nosotros creemos, creamos ese campo. Entonces, ajá, de alguna manera, sí, yo siempre, en la interna entre compañeros de meditación, cuando algo no está saliendo sí, afuera, digo, bueno, volvemos al mantra. Volver al claro, mantra es, bueno, vuelvo a mí y ya, y me pongo a meditar a ver si esto cambia, sí, ¿no? sí, total, Y no buscarlo afuera. sí, eh, Nosotros podemos cambiar esto que está pasando si todos empezamos a vibrar y a meditar y a no mirar más la guerra y mirar desde otro lugar. No es sí, así de fácil, ¿no? no, 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 pero vamos por parte, o por lo menos para plantear el tema. Sí. Viste que vos decís que hay algo que se llama conciencia colectiva, que es la que construimos entre todos. Por ejemplo, en la época de las cavernas, cuando todavía no se había descubierto el fuego, había un cierto nivel de conciencia colectiva. Una vez que se descubre el fuego, se puede iluminar, digamos, se puede cocinar los alimentos, empieza a haber otro nivel de conciencia colectiva en la humanidad. De a poco se va construyendo un promedio de conciencia diferente a lo largo de la historia, ¿sí? Así que nosotros ahora estamos en un promedio de conciencia colectiva también, que construimos entre todos. Ahora, como cada uno ve una realidad fragmentada, la conciencia en realidad va muy lentamente avanzando y es a través del ensayo y el error. Es decir, ensayamos, nos equivocamos y desde ahí aprendemos. Cuando el ser humano llega a desarrollar la energía atómica y subatómica, ya ensayo y error empieza a ser peligroso, ¿entendés? Porque hasta que tenían flechas y, viste, y dinamita, no era tan grave, porque no podían producir la destrucción total. Ahora sí. Entonces, se necesita en este momento que realmente haya una aceleración de la evolución porque no pueden seguir con la misma forma de ver las cosas, ¿sí? Entonces, la única forma de acelerar es, es conectar con el campo, no la conciencia colectiva, porque la conciencia colectiva lo que hace en realidad es un campo, es como, imagínate que cada persona tiene una parte consciente y una parte inconsciente. Y hay un consciente individual y un inconsciente individual, pero también hay un consciente Colectivo, familiar, sí. sí, familiar y un inconsciente familiar, y hay un consciente colectivo y un inconsciente colectivo. Entonces, ese consciente e inconsciente es bastante restringido, porque nosotros todavía seguimos resolviendo los temas en general con violencia, ¿sí? Entonces, aunque tengamos mucha tecnología y vivimos, viste, bastante mejor en el sentido que tenemos calefacción, agua potable, cloacas, tenemos cosas, digamos, el aumento de la expectativa de la vida humana realmente aumentó, ¿no? De principio de 1900 era 40, 50 años, hoy es 70, 80, promedio en todo el mundo, hay lugares donde es cerca de 90, entonces el ser humano vive más, todavía no quiere decir que viva mejor, pero por lo menos vive más en cantidad de años, pero es básicamente gracias a las mejoras en las condiciones de vida y condiciones de trabajo, ¿sí? No hemos mejorado mucho en la forma de resolución de conflictos. No hemos Entonces, madurado tanto, digamos. Hay una evolución tecnológica que quizás no está. no está acompañada con una No, inteligencia emocional. exacto. Entonces, por eso hay tantos gurúes ahora afuera, ¿no? En el mundo. Antes la gente tenía que ir a buscar al gurú a los Himalayas, ahora salieron todos los Himalayas como hormigas para venir para acá porque somos peligrosos, ¿entendés? Nosotros ahora cuando hay una diferencia podemos apretar botones peligrosos.
Y salieron de todos lados, me parece también, ¿no? Porque de afuera y de adentro. Sí, 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 totalmente, sí. Eh, Mm. algunos gurúes dicen que ya la Tierra llegó a este punto varias veces, que ya nos hemos destruido varias veces y que probablemente en esta quizás podamos pasar, no se sabe, ¿sí? Es la era de Kali Yuga. ¿Puedes explicarnos qué quiere decir Kali Yuga? Y yuga quiere decir era y Kali de ignorancia, ¿no? Como es la era de la ignorancia. ¿Ignorancia de qué? ¿No? Porque tenemos bastante conocimiento de algunas cosas, leyes de la naturaleza, pero desconocemos varias, ¿no? Es decir, el ser humano conoce el elemento tierra, conoce el elemento agua, conoce el elemento fuego, conoce el elemento aire, pero no conoce el elemento espacio o éter. Eso todavía la humanidad no lo puede percibir. Entonces, a eso se le llama Kali Yuga, cuando no percibís el alma. Y entonces la vida es material solamente. Y al ser material y fragmentada, es conflictivo, ¿sí? Hay como, es disruptivo porque hay mucha gente que está más en eso y otra que no, ni siquiera, eh, me ha pasado de tener alguna conversación donde hablo de energía y, no, pero ¿qué estás diciendo, loco? Y yo digo, ¿en serio? Sí, 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 sí. Viste, no, nosotros en realidad para la historia del universo somos muy jóvenes, ¿no? Yo Mm. el otro día les decía que el planeta Tierra es el lugar donde las almas animales se les permite la posibilidad de encarnar en un cuerpo, en un cerebro con libertad. Con libertad quiere decir que el conejo no tiene libertad de conductas, eh, pero el ser humano sí, ¿viste? El ser humano, eh, digamos, eh, el ser humano puede desarrollar todas las posibilidades. Y la Tierra es el lugar donde se le da libertad a las almas, eh, con la idea de que vayan aprendiendo cuál es la ley, ¿no? Porque es como decir, uno puede tener la libertad de saltar de un quinto piso, pero va a aprender que no puede, ¿no? Como los pájaros, si no tiene alas y que, bueno, que se va a morir. Y entonces, de a poquito vamos aprendiendo algunas leyes para saber cómo manejarnos todavía. Las leyes que tienen que ver con lo emocional y energético estamos un poco lejos, ¿eh? Y entonces, bueno, este, eso quiere decir Kali Yuga, que dentro de Kali Yuga se ha llegado a este punto, digamos, donde el ser humano tiene tecnología así destructiva importante, y entonces eh, se necesita que tenga inteligencia emocional, digamos, por lo menos para no ir hacia la destrucción, ¿sí? Para no apretar el botón. Claro, sí, exactamente. Para apostar a a la convivencia y al proceso, ¿no? Porque que confiemos en el proceso. Yo lo que siento es que nuestras almas, o sea, este siempre va a ser un mundo dual, ¿no? Y no, nunca va a ser No, fácil, ¿no? Va a claro, ser exacto, ¿no? De claro, contrastes. sí, exacto. Y que de Polar, alguna, claro, y que de alguna manera, si vinimos en este momento, a este lugar, es sí, porque es ahora, ¿no? Es ahora cuando tenemos que desplegar. Para eso vinimos, ¿o no? sí, sí. Por lo menos no todo el mundo, pero hay un número de personas que se necesita que influencien esa conciencia colectiva con información un poco más adelantada. Yo lo digo desde un lugar de, humildemente, ¿no? Digo, cuando algunas cosas, cuando las papas queman, cuando aprieta, cuando duele, cuando cuesta, yo digo, bueno, pero seguramente mi alma lo eligió. Y Sí, seguramente, si lo eligió es porque hay alguna fuerza o alguna fortaleza y tengo con qué. Cuando yo no doy más, me empiezo a hablar así, ¿viste? sí. Porque, no sé, yo lo que estoy sintiendo es que está todo muy intenso, muy acelerado. Ujú. eh, y bueno, no, eso. Eso, eso. Acordate que nosotros recibimos dos informaciones, ¿no? Como
decimos la información que viene de la Tierra, vieron como un centauro, el centauro de Sagitario, ¿no? Es decir, el centauro es mitad caballo, mitad humano. De la Tierra viene la información del animal y del cielo viene la información de la humanidad. Y entonces, ahora hay una crisis importante, es como que el cielo astrológico está muy abierto para que baje información al animal, ¿entendés? Entonces, por eso vas a sentir esa intensidad, porque vas a sentir por un lado estos impulsos viejos y a la vez la nueva información de la nueva realidad a la cual queremos ir. Y entonces es como yo te dijera, la intersección o el choque de esas dos informaciones, eh, de ahí es por qué el yoga entrena a la gente, porque quiere entrenar a la gente en su forma física, a través del saludo al sol, en su flexibilidad, a través de las posturas, las respiraciones, pranayamas, la meditación, el conocimiento, todo para aumentar cierta flexibilidad para que esta confluencia de informaciones, ¿no? De lo que viene de la tierra y lo que viene del cielo, se pueda dar con cierta blandura, con cierta adaptabilidad. Hermoso. Todo el yoga es para ser blandito, para recibir información. El que está duro se parte. Como decía Maharishi, flexible como un junco, Sí, ¿no? Mientras hablabas de esto, yo pensaba también en cómo mantenerse lo más limpio posible, no hablando desde lo corporal. mm, Y no dormirse, ¿viste? Porque a veces la gente se toma un paracetamol para apagar esa luz que te está mostrando, ¿no? Ese dolor que te muestra, no van al origen, apagan el síntoma. Y está bueno poder atravesar eso y autosanarse o sanarse de la manera más natural posible sin apagarse, ¿no? sí, sí. Sí, por eso, eh, exactamente eso es la propuesta, ¿no? Porque digamos que el extremo sería el conflicto, ponele, ¿no? Entre el bloque de Oriente y Occidente, Estados Unidos, Irán, Israel, Palestina, pero nosotros en cada nuestro microuniverso de nuestro cuerpo tenemos viste, la lucha a veces entre la salud y la enfermedad o en las familias entre, suponete, no sé, el hijo exitoso y el otro que a lo mejor tiene adicciones. Es decir, nosotros a nivel individual y familiar también están esas grandes guerras eh, que después terminan siendo grandes conflictos internacionales. Entonces, sí, sí, tenemos que lograr llevar mejor esas diferencias y tratar de comprender al otro, es decir, abrir nuestro corazón y nuestra mente para comprenderlo. No, no quiere decir que hay que estar de acuerdo, pero entender la realidad del otro por la cual llegó a eso y también entender la mía y por qué yo llegué a esto y que los dos somos necesarios. Eh, que ninguno tiene que ganar, tenemos que ganar, tiene que ver con poder convivir. ¿Mm? Sebastián, Sí, en algún momento mencionaste que, bueno, como se da la vida, ¿no? Todo sí, es mucho más acelerado, pero también tenemos mejor calidad de vida, o sea, sí, el promedio de vida es mucho más alto que hace 40 años, 50 años más o sí, menos. Pero bueno, esto de la tecnología y de abrir el grifo y tener agua, abrir la refri y tener comida conservada, sí, mejora mucho la calidad. No obstante, hay pueblos, como por ejemplo en el caso de donde yo soy, de Perú, en donde las comunidades nativas no tienen acceso a internet ni a electrificación en muchos pueblos, pero hay gente más sí, conectada con claro, su entorno y por ende es más conectada hacia lo que, gente más conectada con lo que mencionaste al principio, ¿no? Que es con uno sí, mismo. sí, ¿Qué tip sí, le das a la gente, no al nativo, por ejemplo, sino al de ciudad? O sea, al de Buenos sí, Aires, al de Santiago de Chile, al de Lima, al sí, de sí, Metrópoli, sí. para estar en esta jungla, ¿no? De llevar a los niños al colegio, recoger, pagar tarjetas de crédito. ¿Qué tip das para justamente volver adentro desde una meditación? ¿Cuál es tu tip? Muy bien, muy bien. Muy buena pregunta, bueno, muy buen planteo porque eh, nosotros damos cosas, es verdad que el agua potable, tener una heladera, un refrigerador, tener calefacción, todo eso es importante, pero
a veces lo logramos con esto que vos decís, Katia, ¿no? De que a lo mejor estamos 12 horas afuera de casa, los chicos los crían otras personas, a veces, qué sé yo, hay un alto porcentaje de cesáreas, no damos lactancia materna a los chicos, eh, no hay nadie que lleve la casa, ¿eh? Como diciendo ya, ama de casa, alguien que gestione la casa no es algo valorado por la sociedad. Entonces, todos estos valores que parecen, no sé, parece que son tontos, pero son importantísimos porque la gente de la tierra, yo fui médico rural 10 años, ¿no? En el sur de la Argentina, en Río Negro. La gente de la tierra tiene muy claro que eh, el varón saldrá, no sé, viste, a trabajar, no sé, en su momento iba a cazar o a recolectar. Alguien se quedaba gestionando la casa y los chicos. La educación, no hace falta que sea tantas horas, doble turno, doble idioma. Digo, eh, porque se va perdiendo. Hay algo que es medio antinatural, que es que los chicos están tantas horas, se los separa de la madre apenas nace, a veces después no se le da la teta porque dicen que la mamadera es lo mismo, después van tempranito al jardín de infantes, digamos, 2, 3 años, cuando controlan esfínteres, diciendo eso es algo antinatural, y para sostener lo antinatural nos tenemos que desconectar, Katia, ese es el problema. Entonces, eh, cuando yo hablo de la conexión a través de la meditación, no es solo a través de la meditación es una excelente herramienta para cuando ya, digamos, la herida ya está hecha, ¿no? Nosotros tendríamos que aprender un montón de cosas de estos pueblos ancestrales, eh, digamos, que mantienen a las personas, digamos, como en una vida más natural, ¿eh? Nosotros damos por sentado cosas normales hoy en día, ¿viste? ¿Qué sé yo? Vos perteneces a una ciudad y empezás a entrar en este ritmo de viajes y de doble escolaridad y de tanto el hombre como la mujer trabajando y bueno, y los chicos criados en instituciones, digo, no sé, no, eso nunca va a favorecer la conexión, jamás va a favorecer la conexión porque hacemos algo totalmente antinatural, algo que va en contra de la vinculación humana. Entonces no sé cómo darte el tip, que uno solo, ¿entendés? Sí. Pero espero que me hayas entendido la idea, ¿eh? Totalmente. Pero podría, o sea, de repente una persona, no sé, como Lorena o como yo, como una ciudadana a pie, que tiene el día a día, empezar con algo mínimo, por ejemplo, las Sí, meditaciones sí. diarias, ¿no? No, Puede sí, sí, ser. lo mínimo es lo que nosotros nos da el yoga, que por ejemplo, tratemos de levantarnos cerca del amanecer, empezar a hacer cosas que nos empiezan a unir con el ritmo natural. Levantarnos cerca del amanecer, tratar de ir parando la actividad al atardecer, hacer una actividad física, tomarnos el pulso, nosotros en el yoga, tomarse el pulso cardíaco para conectarse con el pulso de la vida, hacer un pranayama para conectarse con el ritmo respiratorio, hacer una meditación, porque la meditación es una herramienta que nos lleva al alma, entonces nos ayuda a hacer ese viajecito de los niveles más superficiales del cuerpo hacia el alma, y eso también nos da el pulso de la vida, porque nosotros, aunque no nos demos cuenta, necesitamos esa conexión con el alma para, para mantenernos vivos y para mantenernos felices. Entonces, hay pequeños tips. Los primeros es esto de cumplir los horarios, levantarse cerca del amanecer, ir parando la actividad al atardecer, tratar que la comida principal sea al mediodía, porque si el sol está en su punto máximo, también la digestión está en su punto máximo. Que la cena sea temprano y liviana, tomemos líquido suficiente. Estas son todas cosas que nos ayudan a acercarnos a lo natural, porque son como ciclos cronobiológicos que nos alinean con los ritmos de la Tierra, el planeta. Eh, Más o menos como para empezar, ¿sí? Como para empezar. Eh, y creo que va por ahí. Después, Perfecto. obviamente, yo te decía lo social, ¿no? Si cada vez somos más personas que empezamos a ser conscientes de los ritmos naturales y de la importancia de los vínculos,
de los vínculos, de que los chicos estén cerca de su mamá, de su papá, ¿viste? O de sus abuelas o abuelos. Tratar de que antes las familias a veces vivían más juntas. Se creía que era por necesidad económica, ¿no? Pero cuando los papás a veces salían a trabajar, se quedaban con un tío, una tía, un abuelo, una abuela. Hoy en día las parejas en realidad se alejan, ¿no? De los padres y de los tíos y de las familias, y entonces los chicos tienen que ir a instituciones pagas, ¿eh? Que no es nada, no es para nada lo mismo. Eh, no hace falta la doble jornada, yo soy más de la jornada simple, simple, y además el colegio poca, no demasiada información hasta que el chico es adolescente, porque es importante que su cerebro se vaya expandiendo, que no le hagamos tomar muchos exámenes y muchas cosas que llevan a que el estrés los contrae, para poder rendir un examen, ¿o, ¿viste? O presentar un boletín. Son todas cosas que van en contra, ¿no? Del amor. Es algo raro. Totalmente. Vos sabés que el año pasado mi hijo tenía un maestro hombre que nunca nombró la palabra examen y que no decía voy a tomar examen. Él hacía Claro. pequeñas, les preguntaba cosas, o sea, los chicos vivieron un tercer grado divino. Llegaron a cuarto y se pudrió todo, porque cuando les empiezan a decir, hay examen, hay que estudiar. Es cierto, el nivel de estrés en una criatura de 8 o 9 años no podés, es mucho. Sí, pero también nos pasa cuando dice, che, esta noche hacemos el amor, no, pues nos ponemos nerviosos, porque, ¿entendés? El varón piensa que tiene que funcionar bien y la mujer piensa que, en vez de entregarse a lo que hay. ¿Sí? A fluir con lo que va haciendo. Sí, sí, Es cierto. sí, porque si pudiéramos vivir un poco más tranquilos, ¿viste? Sí. Pero es difícil, o sea, es ¿Cómo difícil. se hace, Seba? Sí, es difícil, justamente. ¿Cómo se hace? Porque Lorena acaba de decir, hay que fluir. Es algo que ella siempre me dice, Katia, fluye. Y le digo, pero es que hoy día no fluyo, hoy día estoy estancada. Y pasa que con los trabajos, uno quiere estar en el trabajo súper relajado, cumplir, pero tienes que el jefe acá, que la compañera acá, que la meta. Entonces, hay veces en donde las cosas se va a lo externo. Y vuelvo a lo que tú comentaste al inicio, ¿no? Que no es fijarnos tanto en lo externo, sino ir para adentro, pero cuesta. Y eso, que empiece a haber más referencia interna, ¿entendés? Y que empiece a haber instituciones que ayuden al ser humano a tener referencias internas lógicas, ¿entendés? No de sobreexigencia, ¿entendés? Porque si no, es como si hoy en día hay como un estándar de éxito, ¿entendés? Que es totalmente desconectado, ¿no? Y fuera de la realidad. Porque en realidad el éxito, de acuerdo al yoga, tiene que ver con que la persona sienta paz y sienta tranquilidad y maneje y pueda gestionar sus emociones adecuadamente. Eh, la tierra tendría que ser algo que el Estado provee y la educación y los alimentos no tendrían que faltar. Eh, Se gasta tanto en armamentos y en la industria farmacéutica que si se orientara la vida hacia otro lugar, sería muy fácil tener una humanidad sana, ¿sí? ¿Crees que podamos llegar a eso que vos describís, que me parece perfecto? O Mirá, que lo puedan ver nuestros hijos, ¿no? Porque no sé si eso no. sí, es una cuestión científica. Se necesita cierto porcentaje de gente, que yo creo que cada vez somos más, que no les cierra demasiado, ¿viste? Llevar a los chicos a los colegios. Primero, el parto institucional, ¿viste? La cesárea, El parto respetado, ¿no? cortar la lactancia, llevar al chico a una guardería tempranamente. Cada vez somos más, que estamos en contra de la doble jornada, ¿viste? Escolar, que los chicos estén más tiempo con su familia, eh, vivir cerca del trabajo y del colegio, comer cosas naturales, no modificadas genéticamente ni con pesticidas. Cada vez somos más que queremos una medicina natural, porque obviamente si el ser humano está desconectado y viviendo una vida artificial, obviamente lo vamos a tener que corregir con químicos o con cirugía, eso es seguro. Pero no podemos seguir generando una vida normal y después volverlos a la normalidad, ¿viste? A cachetazos con algo químico o quirúrgico. Entonces,
Eh, Nada, yo creo que cada vez somos más, ¿no? Especialmente de las nuevas generaciones, cada vez más les parece raro, ¿entendés? Decir esto. Entonces, a lo mejor todavía ellos no saben cuál es la salida, pero por lo menos les parece raro. Y, y es un comienzo, pero para esos chicos tiene que haber un conocimiento que vaya ayudando a orientarlos, ¿eh? E inspirarse también, ¿no? Yo creo que con el ejemplo también, o por lo menos en mi casa trato Claro, eso, ¿no? Yo le puedo sí, decir a mi hijo, sentate y medita, pero él me ve, o sea, puede decirme sí, no, pero me ve meditar todos los días. En algún claro, momento la chispita se prende, ¿no? sí, sí, totalmente, totalmente. Eso, que haya, yo creo que cada vez de la gente que yo conozco, hay cada vez más que están pensando en esta línea y que son adultos que los chicos miran y que van a ser buenos ejemplos e inspiración para ellos, ¿eh? Sebas, ¿cómo podemos invitar a la gente a que, no sé cómo sería, hablar un poco más de meditación, de que las cosas se pueden cambiar hacia adentro, de que meditar es excelente como hacer ejercicio, ¿no? Sí, sí, mira, a mí me parece, me encanta lo de la meditación, obviamente pero por suerte hay un montón, hoy en día la gente escucha TikToks y cosas por ejemplo, del trauma que a veces vive el ser humano en la infancia, y que el trauma no tiene que ser algo demasiado grave, es a veces cuando un chico, como decía Katia, tiene que actuar en contra de su naturaleza, ¿viste? Cuando empezamos a actuar en contra de nuestra naturaleza para agradar a nuestros padres, porque son padres ocupados o porque son padres con poca inteligencia emocional. Y entonces, ya cuando un chico tiene que agradar a su madre, a su padre, ¿viste? Para que lo miren, para que lo acompañen, para que lo alimenten, para que lo abriguen, ahí empieza el problema. Entonces, hay mucha gente hablando de esto, hay mucha gente hablando de que los seres humanos somos personas que estamos traumadas, con vacíos, que es importante empezar a hablar de eso, eh, y que es importante empezar obviamente, a calmar ese vacío, ¿no? Hablando de eso, ese vacío, obviamente, yo creo que se calma con este contacto interior, ¿eh? Con ese contacto de ese ser, de ese nivel de existencia con la vida, ¿no? La naturaleza, pero también con la representante de la naturaleza, ese ser que tenemos todos allá adentro, es importantísimo. Entonces, yo quiero que haya programas como el de ustedes, que haya tanto eh, difusión, ¿no? Es decir, que la gente en sus celulares tenga esto, ¿no? Tenga, bueno, qué sé yo, el doctor Gabor Mate hablando de trauma o, Genial, sí. o- es como, son cosas que están pasando cotidianas y que no importa si a lo mejor todavía no salen, viste, en los medios de difusión masiva, pero hay mucha gente que está hablando y escuchando estas cosas, ¿eh? Hermoso. Sebas, voy a cambiar radicalmente de tema. Estás haciendo, tuviste un taller con Ana María Raíces. Contanos un poco. Katia no la conoce. ¿Quién es Anita? ¿Y qué estuviste haciendo y cada cuánto hacen esos talleres? Mira, sí, estuve con Ana María Raíces, es una consultora en medicina, en cocina y en medicina ayurvédica. La ayurveda es la parte del yoga que estudia la salud humana y que ayuda a los seres humanos a equilibrar el balance de los elementos en el cuerpo. Cuando digo el balance de los elementos en el cuerpo, quiere decir que a veces el ser humano, ante desequilibrios emocionales, algunos se van mucho a la mente, ¿viste? A lo que está, al dogma, a lo que está bien y lo que está mal, porque el dogma te separa de la emoción y es una forma de cuidarse de la emoción, como si se hubiera que cuidar de la emoción, ¿no? Porque como no sabemos manejar las emociones, algunas personas se van a la mente
a cuidarse de la emoción, y otros se van al cuerpo, y entonces el que se va al cuerpo siente la emoción, pero necesita una gratificación, por ejemplo, qué sé yo, comiendo muchas harinas o dulces, Comer o... dulce. Sí, y entonces el que se va a la mente se vuelve medio desconectado, mental y muy aéreo, y el que se va al cuerpo se vuelve muy, muy tierra, muy agua, ¿viste? Y más pesado. Y, y el que es muy dogmático, ¿viste? Y medio autoritario se vuelve muy fogoso. Y entonces el Ayurveda ayuda a equilibrar, ¿no? Que es como decir, aprender a llevar las emociones mejor para no tener que irte ni a la cabeza, ni al cuerpo, ni a la intensidad. Y, y eso a través de pequeños tips de dieta, rutina, nutrición, digestión, ¿eh? Entonces damos unos talleres una vez por mes donde enseñamos como la iniciación básica a la Ayurveda, cómo lograr que la cocina sea una farmacia y que la gente vuelva a tener la independencia de la salud, ¿eh? Y cocinan un poco y hacen degustación también, ¿no? Sí, charlamos un poco, cocinamos bastante y después comemos todos juntos. Es algo lindo, ¿viste? Que es como juntarse para rescatar lo que es la comida, ¿no? Por algo uno de los sacramentos de la iglesia cristiana es la misa, ¿no? Porque la misa tiene que ver con la mesa y la mesa tiene que ver con lo que comemos y con lo que compartimos, ¿sí? Entonces están los talleres que haces con Ana María Raíces y está Sí. Satori Cine. Contame, porque Ah, ahora en sí, julio sí. van a tener un montón de fechas. ¿De qué se trata Satori Cine? Bueno, sí, eso es una idea que se nos ocurrió con un meditador, Pablo Guayar, que él está haciendo también el curso de instructores de meditación trascendental, que estuvo con ustedes, ¿eh? Y que Eh, también es profesor de yoga. sí, también es profe de yoga, entonces eh, él es director de cine y es crítico de cine y está muy acostumbrado a hacer debates y bueno, yo le propuse, ¿por qué no lo hacemos con la población de gente que hace yoga y meditación, que yo conozco, mis pacientes, todo? Y me dice, sí, dale. Eh, Se nos ocurrió porque falleció David Lynch este año, entonces quisimos primero empezar homenajeándolo a él y a través de él a lo mejor empezar a introducirnos en otros autores, pero la idea es que el arte es esa capacidad de ir profundo, ¿entendés? Es decir, el arte es la capacidad de atravesar planos de existencia y el que atraviesa planos de existencia transforma la realidad. Entonces, nosotros los dos creemos en eso, ¿no? Que el artista, más allá de todo, ¿a qué te dedicas? Si es a pintar, a dibujar, a hacer poemas, canciones, lo que haces es arribar a un nivel de existencia que no arriba la mayoría de la gente. Por eso compramos canciones y poemas, porque no todos llegamos ahí, pero sí todos sentimos que resonamos con eso y entonces ayudar también a la gente que resuena en esos niveles eh, porque, viste, son neurodivergentes, viste, ese tema está en boga hoy en día porque hay distintas variantes, ¿no? De sistemas nerviosos y antes se creían que esos eran patológicos, ¿no? Pero empezamos a dar cuenta que lo que nosotros creemos como normal la verdad que es bastante doloroso y entonces empezamos a llamar neurodivergencia a otras formas del sistema nervioso. Y estos artistas son neurodivergentes, gracias a Dios, y que existen. Y hay que ayudar a los neurodivergentes, a los que perciben más que el promedio de la gente, a que no se vuelvan inestables o que se vuelvan infelices, porque el que percibe mucho puede, al principio, eso ser demasiado, ¿eh? Porque también, porque también sentís, digamos, un neurodivergente podría, es lo que también llamamos a una persona altamente sensible, ¿verdad? Sí, totalmente eso. Bien. Están las personas altamente sensibles, están los déficits de atención, están las personas dentro del espectro autismo, pero que nosotros no lo pensamos como patología, sino como son formas de percibir diferentes, ¿eh? De alguna manera, sentir diferente hace que puedas percibir y moldear arte a través de cualquier técnica o disciplina. Sí. Y David Lynch fue el que a mí me enseñó a él, si bien yo siempre pensé así, él lo puso escrito, de que él
tenía ideas espectaculares que después llevaba al cine, pero su vida era muy tormentosa porque le era difícil nadar en las aguas creativas de la profundidad de la mente humana. Y entonces él me lo hizo tomar conciencia. Y también después escuché a Maharishi que él decía que el mundo iba a cambiar cuando esta gente que persigue, que tiene una percepción ampliada, los artistas, digamos, puedan lograr estabilidad, porque si ellos logran estabilidad se van a empezar a hacer cargo de la gestión del planeta, ¿sí? Qué hermoso, estaba muteada. Qué hermoso escuchar eso. Estamos, Lore, estamos ya estamos en hora. Sí. Lo único que quería decir era que cuando uno toma conciencia de lo que significa ser altamente sensible y empezás a tomar acción en relación a eso, te empieza a cambiar la vida, ¿no? Ser consciente de que no está mal lo que estás sintiendo, sino que simplemente tenés que modificar algunas cosas para sentirte mejor. Sí, una lástima, porque viste, nos hacen sentir que los altamente sensibles son los que son raros. Y en realidad no, eso es como la avanzada, ¿no?, de la humanidad, y hay que poder generar el contexto adecuado. Por eso también la educación tiene que cambiar, porque no podemos ser todos iguales. No, total. No, por favor, no. Por eso es el integrar esa diversidad que nos nutrimos y puede ser bello este mundo. Yo creo que vamos por eso. ¿Qué te parece, Seba? Sí, totalmente, Vamos eso. por eso. Al desarrollar el pleno potencial de los chicos, especialmente hasta los 14 años, esa etapa es muy importante, y bueno, y después, sí, bueno, obviamente, ¿no? Yo pertenezco a una época donde quizás yo recibí la forma educativa anterior y hay un montón de herramientas que se pueden hacer para volver a lograr esa conexión, y ese potencial. Hermoso. Y la gente grande también, vos ves que se va conectando con eso y que las cosas que no pudieron hacer, hay mucha gente haciendo cerámica, haciendo manualidades, como que estamos volviendo, automaternándonos, ¿no? Volviendo hacia ese niño, cuidarnos, hacer lo que queremos, o conectar con nuestro niño a través de la infancia de nuestros hijos, ¿no? Sí. Totalmente eso. Sí, eso. Sí, hay, por suerte, las reglas sociales, las reglas religiosas ya no afectan tanto a la gente se está conectando con su propio deseo, y eso es muy importante como parte de la conexión. Muy. Seba, ¿dónde? Bueno, pregúntale vos, Katia, yo no quiero hablar más. Es que yo usualmente hago la pregunta final, y la pregunta final, Sebas, es, bueno, tú estás en Buenos Aires, si la gente quiere tomar una sesión contigo, de repente que le veas cómo están los doyas, para que hagan contigo Ayurveda, ¿dónde te pueden encontrar? Muy bien. Sí, yo no sé, si quieren después les mando los teléfonos de contacto. Yo trabajo en Vicente López, desde ahí más o menos hace como casi 20 años que estoy en un centro, se llama de Yoga Maharishi, donde atendemos varios profesionales y donde hacemos la meditación, yoga, digamos, distintas disciplinas. Así que bueno, si cualquier cosa, después les pasamos los datos, no sé, ¿sí? Te pueden igual, o sea, si Katia quisiera tomar una consulta contigo como médico ayurvédico, lo puede hacer a distancia desde Santiago de Chile, ¿verdad? Total, sí. Buenísimo. Sí, desde la pandemia, viste que estamos trabajando con esto remoto también. Así que, bueno, eso es una ventaja que quedó. No sabía, lo de se me viene bien, porque a mí la luna me decía, toma agua tibia, y yo decía, no, agua hervida, no aprendiste, ¿no? No, y aprendí, y ahora trato de tomar más agua tibia, hervida. Y sé que el agua tibia es por consejo de Sebastián Díaz Varela. Sí, qué bueno. Bueno, Sebastián, le quemo la cabeza con el agua hervida. Sí, escúchame. Bueno, vamos a dejar en la publicación donde te pueden, cuáles son tus redes, Centro de Vicente López, de Ayurveda Maharishi, y como siempre es un gustazo. Gracias por la disponibilidad. Sebas, un lujo. Qué bueno, chicas, qué bueno que haya gente como ustedes que estamos hablando de estos temas. Esto es lo que se necesita. Sí, llevar conciencia.
un poquitito, que cada uno venga a contar lo que trae y lo que puede ofrecer, y que la gente se vaya enterando de hacia dónde puede ir si necesita una mano. Eso. Muchísimas Eso. gracias por la invitación, ¿eh? Y gracias. Muchísimas gracias a vos, Sebas. Gracias. Te Que mando un tengas beso una grande. linda semana. Un beso Chao, chao, enorme. chao. Chao, Chao. chicas. Gracias. Chao.